Hola a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este espacio, aunque sea desde la distancia. Mi nombre es Jessica Domínguez y desde 2017 soy editora del medio independiente El Toque. Estoy en La Habana. Para mí hablar de crisis en el contexto cubano es un poco redundante, porque vivimos en crisis permanente, crisis cíclicas, crisis mediáticas, crisis especiales, coyunturales, etcétera. Por tanto, todo el periodismo que hacemos está necesariamente atravesado por esas múltiples crisis del contexto nacional, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay tres tipos así como importantes de crisis, ¿no? En las que permanentemente tenemos que enfrentarnos. En primer lugar, yo diría que es una de las primeras y más importantes tiene que ver con una crisis de tipo interna que tiene que ver con las tensiones que sufren los periodistas para poder ejercer su trabajo, en el caso de los medios independientes, que lo hacen fuera de la ley. Por tanto, eso condiciona la manera en que los periodistas deciden cómo cubrir un tema, cómo van a contar la historia, cuándo van al terreno, cómo se presentan como medios de prensa, cómo convencen a las personas para poder hablar y contar lo que está pasando. Y es algo que enrarece la manera de hacer periodismo y que obviamente no pasa en otros contextos, pero que en Cuba es parte del ejercicio cotidiano. Una segunda crisis tiene que ver con, yo la llamo una crisis social y tiene que ver con el contexto del país, ¿no? Porque evidentemente en los últimos años hay un aumento visible de la desigualdad a partir de las crisis económicas, la escasez de alimentos, el aumento de la dolarización en el último año, y esto condiciona también que la manera y el acercamiento y la sensibilidad que como periodistas nosotros tenemos que tener al contar cada una de esas historias. De hecho, muchas veces las personas cuentan su historia con la esperanza de que sirva como alternativa para solucionar su problema, y que muchas veces no está en manos de la prensa ni de los periodistas, más allá de visibilizar el contenido, sino en manos del gobierno o de otras instituciones. Pero es parte de la válvula de escape la que ellos ven para solucionar su problema. Y por último, yo diría que un tercer tipo de crisis son crisis más coyunturales, que tienen que ver con cuando cubrimos hechos de ruptura, dígase un huracán, dígase las protestas sociales que ocurrieron recientemente en el país, o la COVID-19, que ya se ha extendido bastante, pero obviamente cuando empezamos parecía ser un tema de agenda puntual, y yo creo que todavía va a extenderse por un poco más de tiempo. Entonces, ante estos distintos tipos de crisis que además operan simultáneamente en el contexto nacional, nuestras principales estrategias, independientemente de que son fenómenos diferentes y que los acercamientos pueden ser variados y distintos, yo creo que las principales claves comunes pasan por, en primer lugar, la fortaleza del equipo interno, que es algo que se construye desde antes de estos procesos y que es acumulativo. La capacidad para responder ante estos fenómenos con agilidad es importante. Luego ya en medio de una cobertura específica o de una situación puntual, yo creo que es importante definir un liderazgo que pueda responder y tomar decisiones consultadas a tiempo y establecer pautas claras de trabajo. La organización para mí es fundamental en este proceso, en lo que garantiza sobre todo que en un equipo grande se pueda avanzar con rapidez. Yo creo también que es importante escuchar a la audiencia. Eso ha sido parte de nuestra estrategia de trabajo y yo creo también del éxito que ha tenido algunos de nuestros productos, y es ese diálogo permanente, esa participación con la audiencia y sus necesidades informativas. Además, para nosotros ha sido importante tener un enfoque multicontenidos que nos permite responder a necesidades diversas desde distintos formatos, desde distintas temáticas a la vez, y eso amplía nuestra capacidad de acción. Y por último, tener el deseo y tener los recursos para incluso en medio de estos contextos hacer una propuesta de valor, hacer propuestas de valor innovadoras. Entonces, si yo tuviera que resumir nuestro trabajo, las claves fundamentales que tenemos para cubrir crisis sostenida diría que son el equipo, la innovación y la audiencia. Muchas gracias.